el recorte que le hacen tanto al INE como al Poder Judicial de la Federación. El INE pierde 5,000 millones de pesos, el Poder Judicial 3,000 millones de pesos. Es un recorte en total de 8,000 millones de pesos. Aquí lo que llama la atención en específico, perdón, al revés, 3,800 millones de pesos es lo que pierde el INE, que es el presupuesto que habían solicitado para la revocación de mandato. 5,000 millones es lo que pierde la Suprema Corte de Justicia. Bueno, Consejo de la Judicatura, si mal no recuerdo. Pero en específico aquí lo que llama la atención es ese recorte, porque sale el presidente a decir que, bueno, pues con el presupuesto que tiene el INE es más que suficiente para poder organizar la revocación de mandato. Algo que el INE, en voz del consejero presidente Lorenzo Córdoba, ya salió a decir que no es posible y no es viable. Le revira AMLO diciendo que deberían de seguir una política de austeridad, bajarse los sueldos y entonces alcanzaría perfectamente para poder hacer la revocación de mandato. Pero en ese sentido, pero hay hubo un comentario del secretario de Gobernación en relación con unos fideicomisos que tiene el Poder Judicial. No sé cuáles son esos fideicomisos, pero dice que con el esos INE, tienen recursos. el Perdón, fideicomisos hablando que del tiene el Poder INE, Judicial. totalmente de acuerdo. Ok, Pero justamente Lorenzo Córdoba lo que decía es, a ver, todo el dinero que se tiene en los fideicomisos ya se tiene etiquetado. Si nosotros tomamos ese dinero para algo distinto, para la finalidad para la cual se creó el fideicomiso, podemos caer en un problema legal porque estaríamos usando o estaríamos generando una desviación de recursos, dado que ya está etiquetado para algo. Hicieron una cuenta muy interesante respecto de algo que el presidente dice y dice y dice y dice constantemente. Él siempre alega que todos los consejeros del INE ganan más que él, que deberían de hacer una política de austeridad y bajarse los sueldos. Bueno, se hizo un cálculo de qué sucedería si se bajan los sueldos de los consejeros del INE al mismo sueldo que tiene el presidente. El ahorro que se genera equivale al 0.02% de los 3,800 millones que está solicitando el INE. Repito, 0.02%. Ni siquiera es el 1% de lo que el INE necesita. ¿Qué significa? Significa en todo sentido que no importa o no importaría si los consejeros se bajan el sueldo siguiendo esa supuesta austeridad, porque no alcanzaría para los fines que se requiere. Pero la narrativa me parece que tiene el presidente, la utiliza mucho a su favor, como siempre ha sido, desde el punto de vista de decir, ok, ellos cuestan mucho, ganan mucho, se dan una vida impresionante y pareciera ser que esa narrativa está convenciendo a una gran parte de la población, desde el punto de vista de decirles, si ellos se bajan el sueldo, alcanzaría, cuando la realidad es que ni siquiera equivale al 1% de lo que necesita el INE. Otro cálculo que hacen, un poco para dimensionar, es que el INE tendría las posibilidades tal vez de hacer la revocación de mandato sin mayor problema, sí y solo sí, el siguiente año no emite credenciales de elector. Es decir, que todo ese presupuesto destinado a la elaboración de las credenciales se destina a la consulta de revocación. Hay muchas formas, pero el INE tendría que optar unas por otras. La realidad es que tampoco puede dejar en un momento dado de emitir credenciales. De nada sirve que se baje el sueldo. Pero repito, es una narrativa que el presidente está utilizando mucho a su favor para atacar al INE.